Bueno, recordarán que la clase pasada estuvimos analizando la caminata aleatoria, este proceso estocástico, X sub n, tal que perdón, un momento, hay una duda en el chat. Se prueba que las caminatas aleatorias solo es para cuando X es igual a cero, tercera propiedad. Deja recuerdo, ¿te refieres a la propiedad del cálculo de la función de densidad, Itzel? ¿O cuál es la tercera propiedad a la que te refieres? La del soporte, ya vi. Ajá, sí, esa también es solo para cuando x0 es igual a 0. Exactamente, que tienes que el soporte de xn es igual a las x tales que están entre menos n y n, y además lo de la paridad. Desde aquí, sabes que necesitas que x0 sea igual a 0, ¿ok? Entonces es necesario para para las tres propiedades que x0 sea igual a 0. La única que no es necesario es la de la caminata completa. El soporte de la caminata aleatoria completa, que sean los enteros, se cumple para cualquier caminata aleatoria. Para las otras dos propiedades, la del soporte de una sola y la de que xn se puede expresar como x sub 0 sumado a todas las y sub n, esto también es para todas, desde luego, pero justamente después dijimos, bueno, esto podría ser solo la suma de las y. Si agregamos la condición de que x0 es igual a 0 y lo quitamos. Entonces, así queda, ¿ok? Este de acá sí se necesita que la caminata inicie en 0. Para lo demás, digamos, para esta parte no, este se cumple para todos lados. Y el otro sí hicimos la aclaración dejando expresada la ecuación así, y ya cuando x0 es igual a 0, pues nos queda la suma. No hay de qué. Si tienen más dudas, pregunten así en el chat, no hay problema, directamente, y las vamos solucionando. Bueno, entonces, en esa clase que vimos esa propiedad, también vimos la propiedad de cómo se ve la función de densidad de probabilidades de la caminata aleatoria. Teníamos que xn para n mayor o igual que 0, n en los naturales, es una caminata aleatoria, es con lo que estamos trabajando, una caminata aleatoria simple. Entonces escribimos la ecuación recursiva que definía al proceso estocástico. Cada variable del proceso xn se puede expresar como xn-1 más yn. En la definición lo había puesto diferente porque justo empezaba con n igual a 0, pero ahorita lo puedo poner así diciendo que esto funciona para n mayor o igual que 1 y ya está. ¿Vale? Entonces, esta es la ecuación recursiva que nos hace hacer que todo funcione. Definimos x0 de alguna forma y entonces siempre tenemos esta caminata aleatoria. Y después les platicaré un poco sobre las caminatas aleatorias. En realidad le puedo quitar la parte de simple si digo que la yn puede tener más caminos que solo dos. O sea, yn podría tener la probabilidad de ir a 1, probabilidad de valer 0 y probabilidad de valer menos 1. Y estas tres probabilidades podrían ser P, Q y algún número que termine sumando estos dos, ¿no? 1 menos P más Q. Siempre y cuando pues la suma esté entre 0 y 1 y todo lo demás funciona. El caso es que tendríamos tres posibilidades para la yn y ya deja de ser una caminata aleatoria simple, se convierte en una caminata aleatoria normal. Al rato les pondré más adelante la definición, pero quería hacer esta aclaración para que lo tuvieran en mente. Cuando yo digo debe ser discreta siempre, tampoco, ni siquiera en esto que sea discreta, Víctor, puede ser cualquier tipo de variable aleatoria, y entonces yo puedo decir, algo es una caminata aleatoria, siempre que esa cosa, la sucesión de variables se puede escribir con esta ecuación que está aquí arriba. Nada más. Si yo logro escribir esta sucesión de ecuaciones, entonces este proceso estocástico es una caminata aleatoria. Esta es simple por la forma de la y, que nada más tiene dos posibles resultados. Es la caminata aleatoria, digamos, clásica, la primera, la más fácil de ver. Pero en términos de caminata aleatoria, simplemente necesito esta estructura. Ni siquiera tiene que ser discreto el proceso estocástico, porque las y podrían ser continuas. Entonces podría estar yo sumando una variable aleatoria exponencial, por ejemplo. Entonces inicio en un punto y en el siguiente periodo sumo una cantidad. Y esa cantidad podría ser, les digo, una cantidad incluso continua y luego bajar y tener otra cantidad, luego subir una pequeñísima cantidad
y luego estar moviéndome de esta forma según la caminata aleatoria se comporte y después tener bajadas enormes, por ejemplo, pero todas a un paso, ¿ok? XN, XN más 1, XN más 2, así funciona la caminata aleatoria. Después pondremos la definición tal cual de la caminata aleatoria, pero esto era como nada más un pequeño paréntesis para que supieran por qué le llamo simple. ¿Dónde viene la parte simple? Es en la distribución, en la función de densidad de la variable y. Ahí radica todo el asunto. Bueno, entonces, dada nuestra caminata aleatoria con la que ya estuvimos trabajando, voy a ver algunas propiedades, otras propiedades. Que ya no son tan triviales de ver estas propiedades, ni tan sencillas como las propiedades que vimos, digamos, tan anteriormente. Son propiedades más directas, más importantes respecto al proceso estocástico, pero son un poquito más fáciles de probar. Tienen esa característica. Entonces, si X0 es igual a 0, tengo dos propiedades aquí, que son las siguientes. La primera es que el valor esperado de la caminata aleatoria, de la variable aleatoria XN, que pertenece a la caminata aleatoria, es igual a n veces 2p menos 1. Esto lo vamos a probar fácilmente gracias a la expresión que tenemos de la caminata aleatoria en términos de las y's. Y 2, también podemos calcular la varianza de la caminata aleatoria, xn, ¿ok? Y esta varianza va a ser igual a 4 veces np por 1 menos p. ¿Ok? Esta va a ser la varianza de la caminata aleatoria. Por otro lado, otras de las propiedades es las siguientes. Si yo tuviera que mi caminata aleatoria inicia, digamos, no sé, en X, entonces voy a tener otras dos consecuencias diferentes. La de la esperanza es inmediata, no es la más simple de las dos, pero sí es bastante simple de hacerlo. Va a ser X más n veces 2p menos 1. Y tan sencillo como sumarle justamente el punto en donde inició la caminata aleatoria y de ahí que se funcione la caminata aleatoria. Y el punto número 2, la varianza. Esta de aquí les debe resultar inclusive más fácil que lo que hicimos allá arriba. La transformación que tenemos que hacer para obtener la varianza va a ser muchísimo más sencillo que en el caso de la esperanza. Y la varianza va a ser 4 veces np por 1 menos p. Porque solamente estamos trasladando las variables aleatorias. Entonces, trasladarlas por alguna constante nos tiene que devolver exactamente la misma varianza de la variable aleatoria original. Y justo es así como vamos a probar esto, diciendo que lo que estamos haciendo es una traslación. Lo que ya les adelantaba la clase pasada cuando les dije que calcularan las funciones de densidad de la caminata aleatoria cuando no tenían el inicio en 0. Entonces, estas son mis otras propiedades. Vamos a demostrarlas, vamos a ver que de verdad funcionan. Voy a comenzar con el inciso A, que son todas estas propiedades, y veremos que el inciso B se resuelve fácil y directo utilizando justamente la traslación. Entonces, inciso A. Lo primero, la esperanza. A.1. El valor esperado de la cadena de Markov aquí, de la caminata aleatoria, perdón, aquí, de la variable aleatoria xn, es lo mismo que la esperanza de la suma de las y's desde i igual a 1 hasta n, ¿ok? Esto gracias a las propiedades que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos que esta variable es lo mismo que esta variable siempre y cuando empecemos en 0. Entonces, con esto, Alexis, adelante. Profesor, ahí tengo una duda. ¿Mencionaba que xn es la caminata aleatoria o es una variable aleatoria? Una variable de la caminata aleatoria. Es común que lleguen a escucharlo así, xn es la caminata aleatoria, bla, 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 es común. Obviamente hay que ser un poquito más, no necesitan ser tan rigurosos, pero va a pasar que, recuerden, este es el proceso estocástico y esta es una variable del proceso estocástico. Hay una relación de equivalencia entre estas dos cosas que me permite definir uno en términos del otro. O sea, digamos, el proceso estocástico es la colección de las variables y cada variable se define de esta forma. Entonces, cuando yo defina a una variable de esta forma y esto funciona para todas las n's, entonces estoy definiendo a una colección
definición completa de variables. Por eso dejarlo como en el abstracto y decir, bueno, esta es la caminata aleatoria XN, llega a funcionar. Pero propiamente, realmente, esta es la variable aleatoria XN, ¿ok? Al proceso estocástico no le podemos sacar esperanzas, porque no sabemos qué es. Realmente a lo que le sacamos esperanzas es a una sola variable aleatoria. Bueno, dicho esto, nos seguimos. Esto sería el valor esperado de la suma de las Y's. Sabemos que la esperanza es lineal respecto a la suma, entonces podemos meterla aquí adentro y sin ningún problema esto sería la suma desde igual a 1 hasta n de los valores esperados de las Y's, ¿cierto? Entonces esto está bastante sencillo. Justamente podemos hacer aquí un pequeño paréntesis. Para construir el valor esperado de cada una de las Y's. El valor esperado de, digamos, Y sub I, lo vamos a calcular muy fácilmente. Esto sería 1 por la probabilidad de que eso ocurra, que es P. Luego más el otro valor que puede tomar, que es menos 1, por la probabilidad de que eso ocurra, que es 1 menos P. Entonces, con estos dos valores que tenemos aquí, simplemente los escribimos. Esto sería P menos 1 más P. Y si agrupamos esto es 2P menos 1. Ok, entonces ahí está el valor esperado de la variable aleatoria Y. ¿Okay? Nos queda esto como un pequeño paréntesis. Entonces esto sería la suma desde igual a 1 hasta n de 2p menos 1. Noten que no depende de quién es i. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma distribución, sin importar quién es el valor de i, sin importar qué variable, si es la y1, si es la y2, la que sea. No importa cuál sea, todas tienen exactamente la misma distribución y por eso me queda así. Y entonces esto sería la suma de un montón de cosas sumadas que son la misma cosa, y esto sabemos que nos queda n veces la cosa que estamos sumando, 2p menos 1. ¿Ok? Además de eso, quisiera que analizaran un poquito el valor de 2p menos 1 que tenemos aquí. Recuerden que si yo pusiera aquí un gráfico en donde establezco que aquí está p, aquí empezamos en 0 y aquí está el 1, ¿ok? Y arriba lo que voy a estar graficando es precisamente el valor de la esperanza de las Y's, de las Y's I, voy a graficar la esperanza de Y sub I. Entonces, para cada valor de P, vamos a ver cómo es esta cosa de acá. Noten que si P es igual a 0, ¿ok? Entonces, el valor esperado, voy a poner como que 0 es este valor de aquí, ¿ok? Entonces, si P vale 0, el valor que tenemos acá es exactamente menos 1, ¿ok? Entonces, voy a suponer que el menos 1 está aquí. Y acá tenemos el más 1, que de hecho van a ser todos todo nuestro posible imagen de esta función esperanza de Y. Entonces, cuando P es igual a 0, la esperanza vale menos 1. Lo cual tiene mucho sentido. Si la probabilidad de subida es igual a 0, entonces en valor esperado siempre subes. Y la esperanza que está aquí nos quedaría menos n, ¿cierto? Entonces es subir, 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 y eso tiene probabilidad 1 y justamente no hay nada aleatorio ahí. Entonces tiene sentido que la esperanza me diga, sí, el valor esperado es que subas siempre. Ahora, si P es igual a, digamos, un medio, justo a la mitad de todo el análisis que estamos haciendo aquí, 0.5. Entonces, un medio por 2 menos 1 me da exactamente 0. Ok, voy a poner aquí una línea para que recordemos que aquí está el 0. Entonces, si P es igual a 0.5, también tiene mucho sentido que el valor esperado sea igual a 0, porque justamente me dice que tengo la misma probabilidad de subida que la misma probabilidad de bajada. Entonces, en promedio me voy a quedar en 0. Y va a pasar lo mismo con este n por 2 veces P menos 1. La esperanza me va a dar igual a 0. Esperanza me va a dar igual a 0 y todo queda igual, porque justamente en todos los puntos tengo la misma probabilidad de subida que de bajada. Y finalmente,
Mi última alternativa es qué pasa si la probabilidad es igual a 1. Si la probabilidad es igual a 1, me queda 2 por P menos 1 igual a 1 y obtengo esto de acá, que la esperanza en ese caso es igual a 1, igual que en el caso del menos 1, solamente que ahora siempre voy para arriba. Ok, entonces el valor esperado es esta línea recta que estoy dibujando aquí, los puntos. Ok, para cada P que ustedes escojan, tienen este valor esperado. Noten que si P es menor que un medio, entonces el valor esperado de Y sub I es negativo. ¿Ok? Y si P es mayor que un medio, entonces el valor esperado de Y sub I es positivo. Y lo que salga de este valor esperado va a estar multiplicando a la N, como vemos aquí. Entonces, si digamos P es menor que menos un medio, entonces este valor esperado va a tender a ir hacia abajo, porque al momento de multiplicarlo por N, entre más grande sea, va a ser un número negativo cada vez más grande, digamos. En valor absoluto va a ser cada vez más grande, y en valor esperado quiere decir que más vamos a ir hacia abajo. Y si pasa lo contrario, si P es mayor que un medio, entonces el valor esperado es positivo. Al multiplicarlo por N, vemos un número cada vez más grande, sin hablar del signo, solamente más grande, y en valor esperado vamos para arriba. ¿De acuerdo? Ese es un poquito el análisis de cómo funciona esto de el valor esperado de la Y. Y justamente entre más nos acerquemos a 0, más termina siendo un valor esperado de 0. Digo, mientras más nos acerquemos a 0.5 y la esperanza se estabiliza y es 0 independientemente del momento en el que nos encontremos. ¿Ok? Pero sigue siendo el mismo valor esperado. Noten que esta esperanza la logramos calcular fácilmente gracias a las expresiones de la forma en la que existe, en la forma en la que definimos el proceso estocástico. Estamos definiendo el proceso estocástico variable por variable de esta forma. Entonces, cada variable tiene esta forma. Gracias a esto encontramos esta expresión, claro, bajo este supuesto, y con eso calculamos la esperanza fácilmente. No nos hubiera sido tan fácil calcular la esperanza de XN si tuviéramos que hacerlo a partir de la suma de todos los valores que puede tomar de la función de densidad de la variable xn que calculamos la vez pasada, multiplicado por x, claro. Entonces, este cálculo de aquí es un poquito complicado. Si lo intentan hacer, van a notar que no sale tan fácil y el resultado que pueden ver aquí que logramos es inmediato, ¿ok? No requiere muchísimo esfuerzo, directamente sale esto. Y bueno, de aquí podríamos demostrar el B.1, el resultado B.1, simplemente notando lo siguiente. Notemos que el proceso estocástico, bueno, digamos, si X0 es igual a X minúscula, entonces podemos definir el proceso estocástico XN menos X minúscula para N mayor o igual que 0. Es una caminata aleatoria simple que inicia en 0. Ok, entonces justamente eso podemos hacer, digamos, sea Y sub n, una nueva caminata aleatoria, la cual voy a definir variable por variable de esta forma para mi caminata aleatoria que iniciaba quién sabe dónde. Entonces tomo esta definición nueva de acá y lo que voy a notar es que el proceso estocástico Y sub n es una caminata aleatoria simple que inicia en 0. Y listo, y gracias a eso voy a poder hacer todo lo que necesito. La esperanza de xn va a ser lo mismo que la esperanza de mi nueva caminata aleatoria. Recuerden, esta se llama Y sub n, ¿ok? Más x. Entonces, en vez de ponerle y y poner nombre, simplemente voy a poner xn menos x. ¿Okay? Esta es una caminata aleatoria simple y que inicia en 0, más x. Y listo. Utilizo la linealidad. Esto es la esperanza de xn menos x más x. Y lo que está aquí adentro es una caminata aleatoria simple que inicia en 0, por lo tanto tiene este valor esperado que está aquí arriba y sencillamente lo escribimos. Entonces esto sería n veces 2p menos 1, es el valor esperado de esta parte, más x.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todos bien? ¿Ninguna duda con ninguna de las dos partes de la prueba? ¿Todo claro? Ok, todo claro, muy bien. ¿Podría repetir por qué sumamos una X? Por favor. La sumamos aquí nada más para sumar un cero. Si te das cuenta, estas dos se cancelan y regresamos a lo que teníamos. La parte de dejarle con el menos es gracias a que este pedazo de aquí es una caminata aleatoria simple, simétrica, una caminata aleatoria simple que inicia en cero. ¿Ok? Es una caminata aleatoria simple que inicia en cero. Entonces, si yo ya sé que este pedazo cumple eso, al quitar la X, porque bueno, aquí como ves es un cero, simplemente saco la X, saco este pedazo y lo que me quedó es el valor esperado de la variable aleatoria de una caminata aleatoria simple que inicia en cero, como la que calculamos arriba. Recuerda que en el inciso A todo está pensado desde el punto de vista de que la caminata inicia en cero. Ahora en el inciso B no lo tenemos. Construyo a un nuevo proceso estocástico que sí lo sea y que justamente lo construí solo así y ya tengo un proceso estocástico que inicia en cero. Pero le estoy sacando la esperanza al original, al que no inicia en cero. Entonces le resto la X, ya tengo el que quiero, sumo la X para que sume un cero y sea la misma esperanza, y esta X que sume la puedo sacar de la esperanza porque es una constante, y lo que me queda es la esperanza de una de las variables de una caminata aleatoria simple que inicia en cero, que ya calculé anteriormente. Vale, muchas gracias. Vale, ¿todos bien? Ok, lo mismo va a pasar exactamente para probar el caso del 2B. Voy a tener esta transformación y en el caso de esta transformación, pues sumar y restar constantes ya saben que no afecta a la varianza y no me va a dar problema alguno. Entonces, ya nada más me falta por resolver este de aquí, el de la varianza, y habré terminado. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, el punto 2 del inciso A requiere que calculemos la varianza de la variable aleatoria xn, que como sabemos en el inciso A, pues inicia en cero la caminata aleatoria. Entonces esto sería lo mismo que la varianza de la suma de las variables y sub i, de igual a 1 hasta n. Ok, y entonces esta varianza la voy a calcular sencillamente abriendo la varianza, la suma de las varianzas de las y sub i. Ok, esto es desde igual a 1 hasta n. Ahora, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo abrir la varianza? ¿La varianza cumple esta propiedad? No. Sabemos desde probabilidad 2 que la varianza no cumple esta propiedad, pero aquí puedo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque las variables aleatorias y sub i son independientes. Okay, como son variables aleatorias independientes, entonces la varianza de la suma de ellas es la suma de las varianzas. Recuerden, esto solamente funciona en el caso de independencia. Si las variables no fueran independientes, entonces no podría hacer esto. Pero como sí lo son, pues sí puedo hacerlo y quedarme solamente con esto. Bueno, entonces esto sería lo mismo que n veces las varianzas de cualquiera de estas variables. Entonces bastará con calcular cualquiera de las varianzas y podríamos hacerlo. Entonces vamos a nuestro segundo punto de nuestra sección de por otro lado. Por otro lado, nosotros estábamos calculando esperanzas y varianzas. Ahorita vamos con la varianza. Y podría ser que nada más necesitemos el segundo momento ahorita. Entonces, la esperanza de y sub i elevada al cuadrado. Esta es muy fácil de calcular. Ya tenemos el valor esperado. Entonces, si calculo el segundo momento, este va a ser muy fácil. La varianza, pues ya nada más me va a quedar algo sencillo. El segundo momento es súper trivial de esta variable aleatoria. La variable aleatoria es igual a 1 o a menos 1. Esto significa que y elevado al cuadrado tiene un único valor, 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado, que resultan ser el mismo número, que es menos 1. Entonces directamente les puedo decir, esta esperanza da 1, porque la variable aleatoria y al cuadrado es una cosa degenerada cuyo único valor es 1. Y si no me creen y dicen, oye, eso está muy, muy mágico, pues hagan los cálculos. Es 1 al cuadrado multiplicado por p más
menos 1 al cuadrado multiplicado por 1 menos p. Finalmente esto va a ser p más 1 menos p. Y si hacen la operación, pues bueno, esto es desde luego 1. Entonces sí, tiene mucho sentido. El segundo momento es 1 y justamente porque el cuadrado de lo que está aquí adentro es algo degenerado, toma un único valor y no tiene más opciones. Entonces vamos a calcular la varianza. Esto sería n veces la varianza de la y sub i, que sería el segundo momento, es decir, 1, menos el primer momento elevado al cuadrado. Y aquí ya habríamos acabado, digamos, realizan esto, hacen lo que tienen que hacer y se acabó. Podrían darle un poquito más de movimientos, podrían hacer un poquito más de aritmética con esto y sacarlo. Por ejemplo, podrían ver que esto es una diferencia de cuadrados. Ok, esto es 1 al cuadrado menos otro cuadrado y hacer las agrupaciones correspondientes. El caso es que si lo llevan a cabo o incluso si este 1 lo expresan como P más 1 menos P, todo esto elevado al cuadrado menos el otro cuadrado, P menos 1 elevado al cuadrado y desarrollan estos cuadrados, les va a ser muy fácil llegar al resultado que les estoy exhibiendo yo en la proposición. Esto finalmente va a ser 4 veces P por 1 menos P. Entonces, realicen la operación si quieren, chequenlos por su cuenta. Ya agrupado como lo escribimos arriba, es 4 veces Pn por P por 1 menos P. No es nada complicado pasar de aquí a acá, solo les digo, vean la de la diferencia de cuadrados, expresenlo o desarrollen los cuadrados que les había puesto y queda bastante sencillo. Entonces, con eso llegamos al resultado que nos estaban pidiendo. El B.2, perdón, es un resultado muy fácil de ver, porque otra vez podemos ver que justamente nuestra caminata aleatoria XN es una caminata aleatoria que no inicia en cero y es lo mismo decir que una caminata aleatoria que inicia en cero, digamos, si tuviéramos XN y le sumo X, entonces tengo una caminata aleatoria que no inicia en cero. Esta sería la transformación. En el momento de sacarle la varianza a esta cosa de acá, como lo hicimos aquí, nos quedaría simplemente la varianza de la variable aleatoria. Recuerden que la varianza es invariante bajo traslaciones constantes. Entonces, si le sumo una constante, no afecta. Afecta cuando multiplico por una constante y entonces sale al cuadrado, pero al sumarle no afecta la varianza. Solamente la estoy trasladando y no va a afectar sus propiedades de variación de la variable en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, me va a quedar como que el B.2 es algo trivial desde lo que ya hicimos, gracias a esto de acá y gracias a este cálculo, pero si tienen alguna duda, realícenlo y me lo platican, ¿vale? Me platican dónde hubo una duda o dónde se atoraron. Y ya está demostrado esto. ¿Dudas con lo que hicimos? ¿Dudas de algo? Todo bien. Todo bien. Vale, chicos, muy bien. Ahorita todavía seguimos en el calentamiento, se va a empezar a poner un poquito más divertido el calentamiento en el siguiente problema que vamos a resolver, pero esencialmente seguimos calentando los motores de lo que estamos haciendo. Bueno, pues vamos entonces a resolver nuestro primer problema de aplicación de la caminata aleatoria. Este es conocido como el problema en la ruina del jugador. Es un problema que se plantea fácil. De hecho, les puedo platicar cómo está todo el problema desde probabilidad 1. Les puedo decir, mira, el problema es este. Escribí mal esto, ruina. El problema es esto, se trata de esto, esencialmente lo que hay que resolver es esto. Desde el curso de probabilidad 1 fácilmente les puedo platicar cuál es el problema, pero la solución no es nada sencilla. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Tenemos un juego que trata de lo siguiente. 1. Tenemos 2 jugadores. Y estos jugadores son los jugadores A y el jugador B.
¿Ok? Normalmente a nosotros nos va a interesar la perspectiva de uno de los dos, como si fuéramos el jugador A, por ejemplo. Entonces, nos interesa la perspectiva o la vista. Esencialmente nos interesa cómo está la vida del jugador A. Y entonces, nosotros somos el jugador A en este juego y vamos a empezar con el juego. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. En cada apuesta, vamos a realizar una apuesta consecutiva y cada apuesta va a valer un peso. Entonces, iniciamos la apuesta, realizamos el juego, lo que se tenga que hacer, y terminando la apuesta, el jugador A va a recibir más un peso o va a tener que pagar un peso al jugador B. Ok, entonces, dependiendo de cuál es el resultado de la apuesta, ya sea que A gane o B gane, vemos quién le paga a quién, pero siempre es de un peso. Ok, entonces en cada apuesta A gana o B pierde. A gana o A pierde. Se gana un peso o se pierde un peso. En cada apuesta, cada jugador va a hacerlo y justo se gana del capital del jugador A, lo gana B, y del capital del jugador B lo gana A. Entonces, si A gana, pues reducimos los capitales ahí. Lo otro que vamos a empezar, como nos interesa la perspectiva del jugador A, vamos a suponer que el capital inicial de el jugador A es U, ¿okay? Una cantidad U minúscula. Esto es una U que se utiliza como por tradición en esta clase de problemas. Ya veremos otros donde normalmente el capital inicial de lo que nos interesa es U y desde ahí estamos trabajando. Y de hecho, desde el capital es donde vamos a analizar las cosas. ¿Qué pasa si yo traigo más dinero o traigo menos dinero? Y ahí moverle las cosas. El resto del capital, de hecho, no nos interesa tal cual cuánto capital tiene el otro jugador, como que el capital total en juego. El total en juego, vamos a suponer que es N mayúscula, ¿ok? Y desde ahí nosotros sabemos que B, el otro jugador, tiene el resto del capital. Cuando yo digo el capital total en juego es la suma de todos los capitales. Si yo le ganara todas las apuestas al jugador B, entonces me iría con N mayúscula en total. Y si B ganara todas las apuestas, se iría con N mayúscula en total. Quiere decir que yo tengo un capital U, el otro tiene N menos U y sumados nuestros capitales pues dan N. A eso nos referimos con capital total. Esto de que en cada apuesta se gane o se pierda uno, dependiendo si la apuesta nos fue bien o nos fue mal, nos dice que podemos modelar al capital del jugador. Podemos hacer lo siguiente, que XN sea igual al dinero total del jugador A después de la enésima apuesta. Y entonces nosotros sabremos que justamente la colección de variables aleatorias xn, que son los capitales del jugador para n mayor o igual que a 0, es una caminata aleatoria simple con x0 igual a u, que es el capital inicial, si todas las apuestas cumplen que la probabilidad de ganar y la probabilidad de perder apuestas, bueno, perdón, más bien, si las apuestas en sí son independientes e idénticamente distribuidas, ¿ok? Si las apuestas son independientes entre sí y además idénticamente distribuidas. Y en tal caso, la probabilidad de ganar una apuesta cualquiera, digamos la enésima apuesta, va a ser igual a P. Y la probabilidad de perder cualquiera de las apuestas va a ser igual a 1 menos P. Y listo, entonces sí tendríamos que el capital
del jugador lo vamos a modelar con una caminata aleatoria simple que inicia en U. ¿Alguna duda hasta acá? Nada más estamos planteando el ejercicio. ¿Todos bien? Todo claro. Ok, perfecto. Entonces el asunto tiene que ver con que, bueno, pues les digo, necesitamos que sea una caminata aleatoria. En realidad, esto tiene un pequeño paréntesis un poco feo. Es que es una caminata aleatoria casi, ¿ok? No es propiamente una caminata aleatoria. Voy a resolver esto en un paréntesis. ¿Por qué no lo es? Una caminata aleatoria simple. ¿Por qué realmente no sería una caminata aleatoria completa? Bueno, funciona por dos razones. Si n, si xn para alguna n llega a ser igual a 0, ok, esto para alguna n, entonces detenemos el juego. ¿Por qué? Porque ya no tengo dinero que apostar, acabo de perder todo mi dinero. Ok, yo llegué con U de capital, me lo quitó todo mi oponente, se llevó el dinero completo, se va con N mayúscula de capital, y entonces en este momento el juego se detiene. Y lo otro, bueno, pues lo que yo esperaría que pase es que si en algún momento mi capital total es N, otra vez esto para alguna N, entonces lo mismo, detenemos el juego. Ok, en ambos casos podemos detener el juego, podemos decir, no, ya se acabó esto del juego porque pues yo ya tengo todo el capital o yo ya no tengo nada del capital. Se detiene el juego y esto no pasa con la caminata aleatoria que estuvimos trabajando antes, ¿cierto? La caminata aleatoria seguía indefinidamente, la caminata aleatoria no tenía un fin específico y no, y al no detenerse, pues así funciona. Esta es casi una caminata aleatoria. Lo que realmente es una caminata aleatoria simple con barreras absorbentes. Caminata aleatoria simple con barreras absorbentes. Entonces, esto de que tenga barreras absorbentes quiere decir que si yo tengo mi caminata aleatoria simple y empiezo a trabajar, sube, baja, baja, sube, se mueve, y de repente llega a una barrera que podría ser esta, digamos la barrera A, la superior, entonces la caminata de allí en adelante va a valer A eternamente. Y lo mismo si mi realización del proceso estocástico, en vez de hacer eso, tenía valores similares, pero terminó absorbiéndose en otra barrera que fue la inferior, que es esta, digamos, B. Y desde ahí se quedó ahí. ¿Ok? Este es un tipo de caminatas aleatorias que también se llegan a estudiar, que son bastante interesantes, que es una caminata aleatoria con barreras absorbentes, que justamente me dice, bueno, si pasa que llegas a una barrera, detente, y si pasa que llegas a la otra, detente, y en esos casos no solo se detiene la caminata aleatoria, sino que podríamos incluso darle valor, ¿ok? Podríamos decir que xn es igual a 0 para toda n, bueno, lo voy a poner mejor, para toda m, ¿ok? Es igual a 0 para toda m mayor o igual que la n donde se detuvo. Entonces, desde ese momento en adelante, tú ya no tienes capital para toda la eternidad, a menos que lo consigas de otro lado, pero ya no es tu capital respecto al juego. Y lo mismo para el caso en el que ganaste. Para todos los tiempos consecutivos después de esto, te vas a quedar con el capital total. Y ya después puedes ir y apostarlo, pero eso sería en otro juego, donde tu capital inicial sería con lo que regresas. Pero en lo que respecta a este juego, ya se terminó y entonces definimos al resto de las variables aleatorias del proceso estocástico de esta forma, o de una forma un poquito más complicada, decimos que hasta ahí llega el conjunto de índices. ¿Okay? Que mi conjunto de índices son el 0, el 1, el 2 y así hasta llegar a una cierta n,
que es el punto mínimo en el que pasa esto y pasa esto. Pero definir esta n y que sea el momento en el que haga esto, vamos a ver que nos da bastantes problemas a continuación cuando estemos trabajando para resolver parte del problema de la ruina del jugador. Entonces, ya hasta ahí está planteado. Hasta ahí ustedes ya pueden hacer un montón de cálculos. Por ejemplo, con la propiedad anterior, le pueden llegar al jugador y decirle, bueno, si conocemos estas dos probabilidades, te puedo dar el valor esperado de tu fortuna después de tantas apuestas. También te puedo dar la varianza. Si te fue bien, si te fue mal, o sea, qué tanto varía tu fortuna respecto del tiempo. Y por otro lado, también podríamos calcularle la función de densidad. Si de, oye, ¿cuál es la probabilidad de que en el quinto juego yo ya tenga unos 20 pesos? Ah, bueno, vamos a hacer los cálculos y tenemos ahí la función de densidades de probabilidad y se calcula esto. Se pueden hacer todas las cosas que quieren porque ya como dijimos, esto es una caminata aleatoria y siempre y cuando no sobrepase las barreras de 0 y n, ustedes pueden calcularles probabilidades. Claro que a largo plazo resulta ser un poquito complicado calcular probabilidades por culpa de estas dos mendigas barreras absorbentes. No nos vamos a meter mucho en eso, pero sí empieza a ser un poquito complicado, ¿vale? Y el problema en realidad que se resuelve en todo esto de la ruina del jugador no es exactamente ni probabilidades, ni esperanzas, ni varianzas, sino una probabilidad más sencilla. Entonces, el problema, no sencilla en el punto de vista más de decirlo, el problema que queremos resolver con este planteamiento es el siguiente. Calcular cuál es la probabilidad de ruina. ¿Ok? Esto quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que cuando el juego termine, mi capital sea igual a 0? Que esto pase para alguna n mayor o igual que 1. Es la probabilidad de que esto ocurra. Entonces vamos a empezar por definir cómo vamos a calcular esta cosa porque resulta ser un poquito complicado. Justamente porque no es la probabilidad de que sea 0 en algún momento, sino que el juego se detenga en 0. Que no me haya ganado antes el evento en el cual yo gané todo el capital, sino ver en que la primera absorción que yo tuve fue justamente hacia la barrera del 0. Ok, entonces yo inicio la partida, el juego que voy a jugar con determinado capital inicial U, y la pregunta que vamos a resolver aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que te arruines? ¿Cuál es la probabilidad de que pierdas todo el dinero? Y todo esto lo vamos a hacer en función de dos variables, ¿ok? U y N. Dependiendo cuánto capital tienes y cuánto capital tiene el otro jugador, cuánto capital hay en juego en total. Con esas dos variables vamos a poder calcular la probabilidad de ruina, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ok? Por hoy terminamos. ¿Alguna duda? No, todo bien. Bien. Vale, esta semana ya les voy a subir la primera guía de ejercicios, una guía corta, 5 o 6 ejercicios, para que ya estén trabajando un poquito con las caminatas aleatorias. En particular, pues bueno, ya saben que pueden trabajar con algunos ejercicios que dejamos en clase, como este de aquí, de probar esto correctamente, aunque es algo sencillo, pero pueden escribir el resto de la demostración, calcular la función de densidad de la caminata aleatoria que hicimos la vez pasada, pero ahora que no inicien 0, detallitos así que pueden ir haciendo ustedes, pueden irlos trabajando y les voy a ir dejando la guía por si requieren más para ir practicando y que vayan teniendo dudas. Bueno, pues mañana ayudantía con Memo y nos vemos el jueves para seguir con la clase, chicos. Que tengan buen martes. Nos vemos.